vemos a cada rato, que se está produciendo una polarización, en realidad muchas polarizaciones enormes. La sociedad chilena está dividida entre ricos y pobres. Bueno, ricos y pobres es una caricatura, porque en términos de pobreza, la pobreza intelectual y espiritual campea por igual en todos lados. No, digamos, no hay una relación muy estrecha entre la capacidad del poder adquisitivo y la pobreza. Entonces, en este ambiente, ¿cómo queda la parte universitaria? Hace poco visitó a Chile, el 2 de octubre en realidad, visitó a Chile la ministra de Educación de Alemania, señora Annette Schavan, visitó al presidente Piñera, y entre las cosas que conversaron, ella expresó que le dijo al presidente Piñera: señor, la educación es un bien público. Y dijo, nuestra responsabilidad política, es nuestra responsabilidad política que la gente joven tenga buenas oportunidades. La educación no puede ser dejada al libre mercado, porque esa es la tradición alemana en realidad y de todo el norte de Europa con relación a la educación. La educación pública en este sentido, lo que pretende es crear un espacio donde todos, independientemente de su origen y de sus capacidades económicas, tengan la oportunidad de realizar los estudios que sus inquietudes y sus capacidades intelectuales les permitan. No la condición económica, no la condición social, sino las inquietudes. Y ese es el espíritu que ilustra la educación en Europa en general. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿qué cosa es un bien público? Yo no sé si ustedes se han preocupado del tema. Y me imagino que sí, porque tienes clases de economía, creo. Y allí deben haber discutido las características del bien público. Bueno, a mí ya se me había olvidado, pero asistía con gusto a las clases de economía. Un bien público se caracteriza por una propiedad de no exclusión, en el sentido de que no es posible excluir del consumo de esos bienes a quienes no pagan. Por ejemplo, la iluminación de las calles, ¿cierto? En realidad, ¿quiénes pagan la iluminación de las calles? Yo creo que ninguno de nosotros la paga, ¿cierto? O tal vez sí. Claro, porque se financia con los impuestos, ¿cierto? Se financia con todos los ingresos que tiene la ciudad, con las contribuciones, en fin. Entonces, pero no todos pagan esos impuestos, no todos pagan esas contribuciones. Y todo el mundo goza de los beneficios de la iluminación pública, ¿cierto? Uno no está muy tranquilo cuando tiene que transitar por una avenida oscura como la Boca del Lobo, ¿cierto? Así que ese es un bien público. Por otro lado, es un consumo sin rivalidad. El bien público se caracteriza por eso. Es decir, si yo hago uso de ese bien público, no le estoy quitando la oportunidad a otra persona para que utilice ese mismo bien, haga uso de ese mismo bien. Ok, hay otras características más, hay los que son puros, los que no son puros, en fin, es más complejo el asunto, pero quedémonos con eso por el momento. Entonces, uno se pregunta, ¿la educación entonces es un bien público? Parece que no, porque, por ejemplo, no todo el mundo puede estudiar, porque las plazas que se ofrecen están limitadas. En la universidad, esta universidad tiene una capacidad limitada para atender estudiantes. Si admitiera a todo el mundo, como ocurre por ejemplo en Argentina y en México, tendríamos clases de varias miles de personas, ¿cierto? Y universidades con alrededor de 800.000 estudiantes, como es la UNAM en México. Entonces parece que hay exclusiones.
Y parece que hay rivalidad, porque resulta que si yo ocupo una plaza de estudio, esta otra persona no la va a poder ocupar. Entonces no es exactamente eso. Entonces cuando se habla de bien público, ¿a qué se están refiriendo? Parece que se refieren a otra cosa, y que son las llamadas externalidades en economía. ¿Cuándo se dice que hay externalidades? Cuando los costos o los beneficios privados no son iguales a los costos o beneficios sociales. Me explico. Por ejemplo, si una persona estudia en la universidad, obtiene directamente ciertos beneficios, o quizás algún daño, ¿cierto?, si le toca un profesor muy chanta, ¿cierto? Pero puede tener beneficios en general, ¿cierto? Finalmente se va a titular, va a tener un título profesional. En Chile las carreras universitarias de la ingeniería son habilitantes para ejercer la profesión, no en todas partes así. Y por lo tanto está en condiciones de obtener un mayor beneficio de su trabajo. A lo mejor es capaz de fundar empresas, va a dar trabajo a otras personas. Por lo tanto, el beneficio que obtiene esa persona deriva en otros beneficios. Y esos beneficios impactan positivamente a la sociedad. Por lo tanto, hay un beneficio social que se desprende de eso. Entonces, esos son los aspectos que tienen que ver con la educación pública. Ahora bien, la pregunta, la universidad pública, la universidad privada, parece que no está bien planteada en estos términos. Lo que convendría tener presente es que hay algunas universidades que son de origen estatal porque el Estado hizo una inversión, ¿cierto?, para que existieran, y otras universidades que gracias a la iniciativa privada o de consorcios han ofrecido la oportunidad de educación para muchas personas. Hoy día la educación superior chilena no podría existir si no existiera la educación privada. Esa llamada educación privada en realidad es de naturaleza pública también, porque cumple los mismos requisitos. Entonces, tanto lo que llamamos educación privada como educación pública, ambas son de naturaleza pública. La diferencia está en que hay ciertas universidades, como la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, que son estatales, o sea, es el Estado que interviene directamente allí, y hay otras universidades que son privadas, Andrés Bello, ¿cierto?, como el grupo Laurent, algo así creo que se llama, que ofrecen cierta educación a un determinado costo. ¿Cuál es el problema entonces? Hay un problema básico, ¿sí? ¿Por qué uno podría preguntarse, ¿cierto? Bueno, en este contexto, ¿para qué el Estado va a estar perdiendo plata financiando universidades estatales, ¿cierto? Hay una persona, un rector de la universidad privada, que a lo mejor ustedes conocen, el señor Carlos Peña, que escribe en el Mercurio, no sé si lo leen ustedes. Yo creo que es un pensador de fuste realmente. Sin embargo, en el blog de su columna en el Mercurio, a menudo lo tratan de caricaturizar. Y dicen, Peñita dijo esto, o otro, tratando de disminuirlo. Pero no, realmente su pensamiento es sólido. Bueno, él dice en un artículo, que es bien interesante, que la universidad estatal tiene su razón de ser. Porque si acaso la sociedad entera quedara librada a las universidades estas privadas, resulta que cada corriente de opinión podría tener su propia universidad. Entonces tendríamos al lado de las universidades católicas que constituyen, representan un determinado tipo de pensamiento, ¿cierto? Tendríamos la universidad, qué sé yo, de los comerciantes, la universidad de las diversas opiniones que hay en el mundo, o en el país, o de las religiones, por ejemplo.
cada uno podría imaginarse muchas. Y esa no es la idea del Estado. El Estado somos todos nosotros, el Estado nos representa a nosotros, ¿cierto? Y lo que debe propender el Estado, ¿cierto?, es que sea un lugar de encuentro de gentes que tienen diferentes opiniones y que se toleran mutuamente. En realidad la idea del Estado es relativamente reciente. Hay un filósofo alemán que se llama Habermas, que es profesor de la Universidad de Frankfurt, ya jubilado, pero era un gran revolucionario en su época, en los años 68, pero es también un gran filósofo. Él dice que el Estado, la noción de Estado, aparece en el mundo en el siglo XVI, por oposición al Estado anterior, donde el ámbito era el ámbito de la autoridad. La autoridad era el rey o la iglesia de Roma, ¿cierto? Y otras iglesias, pero la iglesia de Roma específicamente. Entonces ahí aparece el Estado, representando como un lugar de encuentro, un ámbito de encuentro de todas las visiones del mundo. Visiones políticas, religiosas, de cualquier naturaleza. Esa es la misión del Estado, ¿cierto? Brindar este ámbito. Entonces, si acaso nos quedamos con las universidades que siguen una determinada corriente ideológica, la universidad marxista, por ejemplo, que las había, ¿cierto?, cuando existía todavía la cortina de hierro, ¿cierto?, al otro lado, hacia el oriente de la cortina de hierro, las universidades se definían como marxistas, ¿cierto? En ese tiempo, cuando acá estaba el gobierno militar, aquí había que estudiar una asignatura, los estudiantes que estudiaban, a mí no me tocó estudiar eso por suerte, se llamaba geopolítica, que era la visión de un oscuro general alemán, que no sé por qué razón se estudiaba aquí en Chile. El libro lo había escrito, parece, compilado en general Pinochet. En el otro lado había otros libracos que estudiaban, ¿cierto?, que eran lo que se llamaba el comunismo científico, que tuvo un impacto importante, pero era algo francamente obsesivo. El marxismo está muy bien como corriente política de ideas, ¿cierto?, pero cuando página por medio hay una página dedicada a alabanzas al líder de turno, se transforma en algo indigerible. Bueno, ese espacio sería realmente inaceptable, me parece a mí, si acaso nos quedamos en un ambiente en que cada agrupación política, religiosa o lo que sea, tiene su propia universidad para educar a sus propias gente. Eso va creando tensiones y diferencias en la sociedad, que es justamente lo contrario de la idea de Estado. Entonces ahí es donde tiene que intervenir el Estado para producir un ámbito donde todo el mundo, independientemente de sus religiones y ideas, se integre. Esta universidad tiene en ese aspecto algo muy positivo. Esta es una universidad laica. Nosotros, como Universidad de Santa María, no nos debemos a ningún patrón, ¿cierto? No sé si lo han pensado ustedes. En realidad, si se estudian ustedes la historia de esta universidad en particular, la historia de don Federico Santa María, él expresamente puso como condición en su testamento que esta universidad debía ser laica y que la educación religiosa de los estudiantes quedaba en el hogar de los estudiantes. Pero esta universidad está abierta a otros aspectos de la cultura, pero no se permiten actividades de naturaleza confesional. Eso es lo que establecía don Federico Santa María. Pero siempre ha habido un underground en esta universidad y ocurren todo tipo de manifestaciones que uno, por lo menos yo pienso, esto no le gustaría a don Federico. Lean la historia y pero
desde ese punto de vista, ¿cierto?, esta universidad es un ámbito propicio para que se encuentren gentes provenientes de muy diversos orígenes religiosos, ¿cierto? Está el judío, está el anglicano, está el luterano, está el católico, está el ateo, está el marxista, está lo que ustedes quieran. Y todos podemos coexistir tranquilamente y respetándonos mutuamente. Tolerancia es el principio que tenemos que cultivar. Entonces, parece que la distinción, el problema en la universidad no está en que en la universidad estatal o la universidad no estatal, ¿cierto? Por ejemplo, cómo se entregan los recursos. En este preciso instante ya debería estar haciendo esa tarea, ¿cierto? Yo estoy evaluando un inmenso proyecto de una universidad privada, confesional, pero es un muy buen proyecto, ¿cierto?, que solicita recursos al Estado. Y a mí me parece que el Estado debe entregar esos recursos, ¿cierto?, por la vía de concursos. Es decir, hay un mecanismo que permite que el Estado entregue recursos a las universidades privadas, ¿cierto? Y me parece que eso es bueno, que se presente. El conflicto está en otro lado, me parece. El conflicto está en que nuestra legislación es tan débil que permite el lucro. Y el lucro a costa de los estudiantes, el lucro a costa de las familias de los estudiantes. Y eso sí que no es admisible, ¿cierto? Porque está bien, las instituciones privadas pueden cooperar en esta función, esta obligación que tiene el Estado de entregar las oportunidades de educación a todos los jóvenes. Pero a lo que no tienen derecho es a lucrar con eso. El lucro es lo que va más allá de los gastos operacionales, ¿cierto? Porque para que una universidad, por ejemplo esta que es privada, ¿cierto?, y recibimos financiamiento estatal, esta universidad privada, para que pueda funcionar, tiene que incurrir en gastos, ¿cierto? Tiene que pagar sueldos de profesores, sueldos de personal, sueldos de funcionarios. Esos son los gastos operacionales. Pero pudiera ser que si esta universidad le cobra excesivamente a los estudiantes o hace espléndidos negocios en otros ámbitos, quede un cierto remanente. Ese remanente, en lugar de reinvertirse en la institución o de tener matrículas más acordes a la realidad económica, lo que hiciera fuera repartir esas ganancias por mecanismos medios oscuros, ¿cierto?, entre ciertos sostenedores de esa tarea. ¿Qué es lo que hacen las universidades? Varias de las universidades privadas. Bueno, quedo hasta aquí porque ya me extendí demasiado y muchos están aburridos. Algunos ya están chateando, ¿cierto?, utilizando los beneficios de la computación y de la... de la computación, de la electrónica. El chateo siempre bienvenido, ¿cierto? Ya. No, pero sí, no veas mi palabra una crítica a lo que yo digo, que el chateo siempre es bienvenido, no dije nada respecto a eso. Ya, me quedo hasta aquí porque podríamos estar hablando mucho rato y voy a aburrirlos demasiado. Muchas gracias. Bueno, lo interesante sería poder discutir. A mí me interesa mucho conocer qué opinan los estudiantes de estas cosas. Ustedes son los actores del futuro. A mi generación ya le tocó decidir lo que tenía que hacer. Hubo una huelga, nos apoderamos de esta universidad. La tuvimos 6 meses tomada, o más, creo. Sí. En su acto de retiro usted mencionó, ahora igual, que encuentro que hay muchos cambios como en las generaciones, quizás los intereses. Recién yo hablaba, por ejemplo, con Antonini, que uno de los problemas graves que se observa ahora es que pareciera que todos hacen cosas porque eso les genera un beneficio como directo, que generalmente se relaciona con el dinero. ¿Usted cree que los cambios culturales inducidos en tiempos pasados han generado este cambio? ¿O cuál cree usted que son las razones de esos cambios que usted aprecia
que yo creo que igual su reprimienda, que todo, como muchos de sus comentarios que hacen en las clases respecto como a la apreciación del conocimiento, en realidad quizás se relaciona a eso, no sé si... Ya, no, pero no vean, no, yo no estoy reprendiendo a nadie, simplemente expreso mi opinión, ¿cierto? Yo creo que la gracia está en exponer lo que uno piensa sobre determinadas materias, ¿cierto? Darse el tiempo. Bueno, sobre esto en realidad nunca he pensado, no me voy a dedicar a pensar y voy a tener un pensamiento, un planteamiento propio sobre determinadas materias. No, está muy lejos de mi interés reprender, porque al final no sirve para nada reprender, ¿cierto? Nada más sirve para crear una animadversión de parte del reprendido, ¿cierto? A mí periódicamente me reprenden diversas personas, entre ellas mis hijos. Entonces yo me ofendo. Pero el origen es muy raro, o sea, realmente no podría precisarlo. Por ejemplo, cuando yo pienso en la época que me tocó vivir desde que era estudiante del liceo, que era otro ámbito de encuentro del rico y el pobre, ¿cierto? De las más diversas situaciones socioeconómicas, culturales y religiosas, ¿cierto? Nosotros teníamos un respeto enorme por los profesores, y eso no se advierte hoy día en los jóvenes escolares. De hecho, antes de entrar a clase, nosotros esperábamos formados ordenadamente al profesor que llegara, o a veces estábamos en nuestra sala y llegaba el profesor y nosotros lo recibíamos de pie, nos saludábamos. Hoy día no es así. Un poco como que paulatinamente se fue depreciando esta función tan valiosa que es la del maestro. El maestro desde el punto de vista del instructor, del profesor. Nosotros aquí en Chile tenemos un enredo con las denominaciones de profesor. Llamamos profesor a cualquier persona que ejerce la labor docente. En otras latitudes no es así. El profesor es solamente quien desarrolla actividades en la universidad, en el colegio, en el liceo. No se llaman profesores, tienen otro nombre dependiendo del idioma que se hable en el lugar. Y más, atrás todavía en la enseñanza básica hay otro nombre específico. Bueno, a mí me parece que el origen está un poco en ese lado, esa depreciación y la exaltación de otros valores, por ejemplo, la exaltación del dinero. Yo no sé por qué motivo empezó esta... Tiene que ver por ahí, cuando le empezó a ir bien a Chile, me parece, económicamente. Las personas que tenían dinero en mayor cantidad que otros, ¿cierto?, recibían una apreciación social mayor que quien no la tenía. O sea, sin importar tanto digamos, quienes poseían mayor bagaje cultural. En la historia de Chile es muy típico el caso de gente muy humilde que llegó a desarrollar actividades o a aprender cosas bastante más allá de lo que su humilde oficio le permitía. Zapateros, por ejemplo, ya ni existen zapateros hoy día, ¿cierto? Pero un tiempo eran importantes, como linotipistas, que tampoco existen linotipistas. Sin embargo, en ese oficio pudieron desarrollar actividades de gran prestigio y de gran reconocimiento social. Un gran linotipista es un gran profesor de filosofía, ya también jubilado, de la Universidad de Chile. No exactamente el nombre, pero dirigentes políticos también muy modestos, tenían
muy bajos ingresos. O sea, no había una correlación, y yo creo que todavía no la hay, pero sin embargo la gente aprecia el dinero, aprecia las posesiones, ¿cierto? Entonces, la gente ve un poco la educación particular como una posesión más. Tengo la impresión que los estudiantes en general vienen a la universidad más bien a comprar un servicio. O sea, casi estoy por creerle a Piñera cuando dice que la educación es un bien, ¿sí? Porque es un poco esa la actitud. O sea, yo a menudo como profe me he sentido, caramba, este alumno está ejerciendo sobre mí una presión de que yo le tengo que entregar un bien de consumo. Entonces yo me tengo que esmerar por motivarlo. Me tengo que esmerar porque hacer, no sé, algún teatro para atraer su atención. Entonces, el teatro puede consistir en PowerPoint, o les paso películas, o qué sé yo, hago cualquier, o me transformo en payaso, o en actor, ¿cierto? Y de esa manera a lo mejor atraigo el interés del estudiante. A mí me parece que es una deformación que no aporta nada, todo lo contrario, embrutece el trabajo universitario. Hay otro factor que me parece que incide en esto y que es explotado con mucha inteligencia por la gente que quiere lucrar de la educación, que es el arribismo. En Chile, hoy día, bueno, desde hace tiempo, existe la opinión que lo que vale son las carreras universitarias. Viste bien tener un título universitario, que es ser ingeniero en algo. Hoy día hay toda clase de ingenierías, ¿cierto? Lamentablemente, el Colegio de Ingenieros no hace nada por corregir esta situación. Entonces aparecen universidades que no son universidades, pero se llaman universidades y tienen el estatus de universidad desde el punto de vista legal y comercial, que venden el título, ¿cierto? Lo venden, qué sé yo, contra la aprobación de algunas asignaturas, qué sé yo. Entonces ese arribismo también conspira en esa dirección, en que la preocupación no es ya la disciplina, quiero ser ingeniero porque quiero construir puentes. No, yo quiero ser ingeniero porque me viste bien ser ingeniero. Quiero ser médico porque me viste bien ser médico, soy respetado por eso. A lo mejor hago una pila de bellaquería con mi título de médico, pero soy respetado por tener eso. Entonces un poco parece que está en nuestra constitución psicológica. Esto no es nuevo, entre paréntesis. Hubo otra época, por allá por el siglo XIX, en que también hubo una proliferación de toda clase de títulos profesionales, a tal punto que al final decidieron eliminarlos todos porque ya todo Chile tenía algún título profesional de alguna cosa. Estaba lleno de papeles en todos lados, se dificultó mucho la administración pública. Nos quedamos más, está un poco en nuestra constitución psicológica, ¿cierto? Cosa que no es así en otros lados, ¿cierto? Si yo miro, por ejemplo, yo he vivido bastante tiempo en Alemania y en Francia, las profesiones y los oficios que uno podría tildar, entre comillas, de humildes, ¿no? Gaffiter, o peluquero, tantos oficios, soldador, mecánico de precisión, etc., son tan respetadas como el profesor universitario. Entonces, eso no ocurre acá. El profe universitario, pobre gallo, ¿a quién le ha ganado el profe universitario? Además, el profesor ahora, ni sé cómo se llama, es el viejo encargado de no sé, me queda un ramo de mate o de física, no sé cuánto.